Memorables aquí en el país. Y por supuesto hay que recordar que el día de ayer se celebró el Día de las Lenguas Indígenas en el Perú. Hoy por ello hay motivo aparente para contar con una invitada muy especial a esta hora de la mañana, con la presidenta de la Academia Mayor de la Lengua Quechua en el Perú, la abogada, doctora en Derecho, Noemí Vizcardo Rosas, que nos visita esta mañana, pero también ella dicta cátedra en algunas universidades de prestigio en nuestro medio. Doctora, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida a Radio Libertad. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Es un gusto una vez más reencontrarnos en esta casa radiodifusora del Perú, Radio Libertad, que es una de las más antiguas en nuestro país. Así es, más de 73 años ya al aire, emitiendo una programación seria, formal, informativa, y preocupado pues porque los idiomas quechuas, los dialectos en el Perú han sido un tanto olvidados, ¿no? Pero últimamente por lo menos ya hay un noticiero en quechua que se emite en el canal del Estado. Hemos ganado ciertos espacios por ahí para los interesados en difundir esta cultura ancestral que tenemos aquí en el Perú, como es el idioma quechua, o parte de esa cultura es precisamente pues el idioma, el dialecto que han utilizado nuestros incas, ¿no? ¿Cómo se valoró en esta fecha que se ha conmemorado ayer el Día de las Lenguas Indígenas, que son un poco desplazadas, pero ojalá pueda hacerse pues la inclusión adecuada del idioma? Increíblemente, en el transcurso de todos estos últimos años, efectivamente, algunos medios de comunicación, y más que todo por intereses políticos, sí se viene difundiendo unos quechuas regionales, ¿no? Ajá. Y en realidad es para ciertas regiones, no se está unificando. Sin embargo, todo esfuerzo es válido y aplaudido. ¿Pero hay un solo quechua que se puede hablar en varias regiones? Por supuesto, el quechua más hablado en el país es el quechua sur, Cusco Collao, que tiene más de 2.800.000 hablantes monolingües. Donde se originó el Imperio Incaico, ¿no? Claro, en realidad es la cuna del imperio, claro. Pero el quechua sí, recordemos que es originario de la costa central, ajá, no es patrimonio del Cusco. Sin embargo, ahí es donde se ha conservado y se ha expandido y más que todo se ha codificado como una especie de diccionario como el de la Real Academia de la Lengua Castellana. Ajá. Y otra, aprovechando de eso, voy a hacer una aclaración. Yo soy presidenta de la Academia Mayor de la Lengua Quechua, región filial Lima, porque tenemos nosotros un presidente de la Academia Mayor de la Lengua Quechua, ajá, que es como base central, que está centralizado en el Cusco, es el señor Hermosa. Entonces, mal haría yo en tener esa representación que no ostento. ¿Usted pertenece entonces a la presidencia de la región Lima? Claro, yo soy presidenta de la Academia de la región Lima, que es el lugar más hablado en quechua de todas las regiones en el Perú, por el desplazamiento, por las debidas situaciones de demografía que tenemos. Eso es. Ahora, esa era justo mi pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer, por ejemplo, para que en Lima, que es ahorita la ciudad más cosmopolita del país, donde se une gente del norte, del sur, de la sierra, de las alturas, todas se unen en Lima porque hay más desarrollo, hay más alcance al progreso, hay de repente mejores universidades, centros de estudio, y viene la gente del interior pensando tener un mejor futuro para sus hijos, para sus seres queridos, y aquí nos hemos juntado muchas razas o tipos de razas con diferentes dialectos o idiomas, ¿no? ¿Cómo hacer para destacar dentro de toda esa amplia gama que hay de idiomas ahora, que incluso el aymara está tomando una relevancia impensada hace muchos años, ¿no? Ahora está teniendo un nivel más aparente, pero ¿cómo hacer, por ejemplo, para valorar mejor estos idiomas ancestrales en el Perú? La pregunta pareciera sencilla, pareciera algo muy trillado cuando hablan los políticos, cuando hablan las personas que en realidad no conocen el sentimiento real de lo que encierra una lengua. Uh-huh. Sin embargo, lo que estamos haciendo sí es una forma de revalorarla. Pero ¿qué hacer? Simple y llanamente empezar a tener el sentimiento de identidad, sentir pertenencia, propiedad de que nosotros somos herederos de una cultura tan ancestral como las lenguas originarias, ¿no? No solamente el quechua, pero cuando me toca a mí hablar de esta, uh-huh, siendo esta la más hablada, la segunda más hablada en el país, claro, yo pienso que debemos de impulsar con mayor razón y no sectorizar, no regionalizar, como es el quechua que están difundiendo ahora, trivocálico y algunos regionales
castellanizadas, como por ejemplo el quechua ayacuchano que se difunde en los medios de televisión nacional y en todos los programas, desplazando en realidad la pureza, la expansión, la conservación que debemos de tener respecto a estas lenguas. Ahora, pero alguien que entiende el idioma, el manejo de este idioma, como usted, como otro integrante de la Academia Mayor de la Lengua Quechua, ¿ha hecho llegar este interés, esta motivación a los gobernantes de turno? Por supuesto, fíjese, con mi propio peculio, porque nosotros no tenemos ninguna partida presupuestaria a nivel nacional, es ad honorem, nosotros hacemos esta labor, y yo, cuando empezó este gobierno y los demás gobiernos de turno, he mandado sendos oficios a todas las instituciones públicas, empezando a los ministerios, Presidencia de la República del Perú, indicando de que se difunda y que nos llamen, que nosotros inclusive ad honorem podemos estar ayudando, aportando y coadyuvando para que se impulse con mayor conocimiento, porque no basta ser hablante, también tenemos que tener un cierto nivel de cultura. Claro. Ya tiene que desaparecer esa idea de que para ser político, para ser congresista, lo único que te tienes que hacer es existir. Eso no debe ser. Debe subirse un poco la valla, un poco la valla de conocimientos, de preparación, claro. para que podamos ayudar y aportar con lo poco que sabemos. ¿Y qué se puede hacer para empezar a cambiar esa realidad? Concientizar a las personas de que no sabiendo algo no deben legislar ni gobernar, sino llamar a personas para que los asesoren con conocimiento, y a políticos, o por último políticos o pertenezcan a una línea, pero a una línea decente, y sin corrupción. Conocedores del rubro, ¿no? Así porque es. No se puede poner a un impresentable de repente hablando de un tema que ni conoce ni tiene sustento. Pero más bien me refería a este programa que se emite hoy en el canal del Estado, en Canal 7. ¿Es lo lógico, es lo ideal, o podría mejorarse eso cambiando la temática que usted dice del idioma, no solo dirigido a un sector del quechua, sino más bien a unificar todo, ¿no? Me parece a mí aplausible, es un esfuerzo, nos sentimos muy felices que por lo menos un sector tenga ya conocimiento de ese tipo de quechua castellanizado, que es el sector ayacuchano, por ahí, ¿no? De muy pocos hablantes. Sin embargo, sí, el gobierno debería de dar espacios para en las diferentes regiones, de acuerdo a su modo de habla, se difundan esos programas en quechua. Y es más, en Lima debería haber pues una difusión para todos los 2 millones o más de 2 millones o casi 3 millones de hablantes castellano que somos del Cusco Collao, que somos de la región sur y que estamos olvidados y que solamente se están aprovechando un sector que tiene vigencia. ¿Por qué? Porque sus gobernantes, porque los políticos son de esa región. Aprovechemos en estos últimos minutos que nos queda, doctora, en enviarle un saludo pues a los amigos del Cusco. Tenemos por ejemplo corresponsales en Espinar, la señal se emite por allá también, en Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, y estamos en toda esta gran zona donde se habla el idioma materno de los orígenes de nuestra cultura inca, ¿no? Así es que un saludo por favor en el idioma del dialecto que utilizan en el Cusco y esa parte del Perú para nuestros oyentes de Radio Libertad, que sigan informándose a través de esta señal. Bueno, no voy a decirlo con todo mi amor, para todos los que me escuchan. Llaqtamasikunaq sumaq qusqullaqtanchismanta q'uchiriq runakuna. Noqankunan kay unchayta hamuni, tukuy sunquymanta napaykuyta willakushaykichis hinaspa kallpachakuspanchisya yapanta purisun hinaspa sumaq runasimichinchista astawan k'ancharichisun kikin intiq llaqta kikin wayna runakuna kasqanchis rayku, nuqanchisqa manan wañusunchu, nuqanchisqa kawsashallanmi, hinaspa tukuy sunquywanya napaykuykichis, hinaspa sumaq p'unchay kay inti raymipas kachu, añay runa masiykuna. Así, ya viene la fiesta del Inti Raymi, ¿no? Una de las más famosas y peculiares de nuestra peruanidad. Así es que le agradecemos mucho, doctora, la visita esta mañana. El tiempo, lastimosamente, es bastante corto en los medios, se va con mucha rapidez cuando los temas son importantes. Así es que no va a faltar ocasión para seguir conversando de el realce que necesita el quechua en el Perú. Muchísimas gracias, y nuevamente aportando algo de nuestro conocimiento. Sin embargo, quisiera aprovechar, porque deberíamos de difundir también sobre algunas características y conocimientos y derechos de los ciudadanos en quechua a través de ciertos programas que
muy gustosamente, si no se puede venir presencialmente, podrían ser grabados y enviados para que ustedes puedan difundir. Porque por mis conocimientos de derecho, dado a mi especialidad, yo pues manejo estos temas, y es más, por ejemplo, sobre negligencias médicas, mala praxis, que en los pueblos realmente ocurre cada rato. Sí, y no están muy atendidos, que digamos, para las poblaciones que tienen menos oportunidad de ser oídas. ¿Dónde ubicamos información al respecto para los quechohablantes? Podemos tratar de frente con la presidencia de la Academia Mayor de la Lengua Quechua acá en esta región. ¿Y cómo lo ubican? Ahí, bueno, yo tengo un número de teléfono, un celular, 982-30-7408, y un correo electrónico que es @hotmail.com. Cualquier cosa a vuestra disposición, y es más, para mis hermanos quechohablantes, inclusive en forma totalmente gratuita, la asesoría de los casos sobre negligencias médicas. Qué bueno, un abrazo para todos ustedes. Así es. Felicitaciones. Adiós. Hasta una próxima oportunidad, porque la vamos a seguir convocando para seguir poniendo en relieve nuestros dialectos ancestrales aquí en el Claro, Perú. Y otra cosa, no son dialectos, son idiomas. Nuestros idiomas. Y los quechuas no tienen... discúlpeme que le diga, no tienen términos dialectales, sino regionalismos, con muy pocos dialectos, como son en la zona norte. Muy bien. Adiós. Gracias, doctora. La doctora Noemí Vizcardo Rosas, abogada de profesión, doctora en Derecho, estuvo con nosotros hoy porque es una principal iniciadora de este crecimiento de la quechua en el Perú a través de la Academia Mayor de la Lengua Quechua. Ella es la representante de la región Lima y estuvo esta mañana con nosotros aquí en Radio Libertad. Gracias, amigos, también por la sintonía de la edición de hoy.